¿Cómo están, hermanos? Ya es el último devocional que vamos a tener en este retiro de invierno. Estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes, hermanos. Hoy vamos a ver la palabra en la Biblia en Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Sí, espero que puedan buscarlo. Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Voy a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Creo que no podemos evitar hablar sobre el coronavirus, ¿verdad? Desde el 2020, 2021, 2 años, el coronavirus ha estado atacando a todas las personas de este mundo, ¿no? Ha sido sufrimiento y dificultad, también tristeza para muchas personas. Por eso han habido muchas personas que han sufrido por el coronavirus. Pero Dios ha permitido este coronavirus y sabemos de que por medio de la palabra del pastor que nos dijo que por medio del coronavirus vamos a recibir la bendición. Así también nuestra misión. También, no solo la misión, sino también históricamente en el cristianismo, Dios ha trabajado de una manera asombrosa, en el cual este evangelio del perdón del pecado ha llegado a todas las personas del mundo. Y por medio del pastor, quien Dios ha establecido, 121 países se ha transmitido las prédicas del pastor Oxupar. Esto es una obra asombrosa. Yo, sobre todo, hoy leyendo la palabra de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta palabra, cuando pienso en mi corazón, me siento muy agradecido. Nosotros, así como la tierra, estábamos en tinieblas, desordenada y vacía. Estábamos así de esa forma, pero aquí dice de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que dijo que les guiaba a la luz. Así también Dios, aunque estamos en dificultad, pero Dios ha permitido una palabra asombrosa en nuestra misión y ha trabajado según esa palabra. En el pasado 2021, cuando dimos el culto de despedida de fin del año, hemos visto cómo Dios ha trabajado por medio de las 10 noticias más relevantes de la misión. El coronavirus, cuando decimos de que esto es una dificultad, pero en nuestra misión pudimos hacer más cosas para el Evangelio. También es algo que no podemos evitarlo, ¿no? Es algo muy importante. El coro Gracias con todo su corazón hicieron en 2 meses una película. Fontuos se llama la película de Navidad que hizo el coro Gracias. En Corea muchas personas estaban esperando al coro Gracias y cuando escucharon de que se hacía por película, esta película Fontuos nos trajo mucha felicidad a nuestro corazón. Y también muchas personas que estaban esperándolo o muchas personas que fueron invitados, cuando vieron esa película, conocieron exactamente cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Y también estaban muy emocionados
y por medio del nacimiento de Jesucristo sentían agradecimiento y lloraban algunas personas. También el pastor Oxopar daba el mensaje del verdadero significado de la Navidad, que es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y por eso nos ha hecho justos, nos ha hecho santificados, nos ha hecho justificados eternamente. Por eso es que en nuestro corazón estábamos muy felices. La semana pasada tuvimos una reunión con los misioneros de África por medio de la aplicación Zoom. Y en África también, la mayoría de los países donde están los misioneros de nuestra misión, se transmitió esta película For Unto Us y en algunos canales 2 veces se transmitió y en algunos canales 4 veces también se transmitió. Pero donde está el misionero Yongjin Kim en Uganda, en el canal de televisión, ahí en todos los canales dice que se transmitió esta cantata. 24 veces se transmitió esta cantata de la película. Por eso cuando se encontraba con las personas en la calle, las personas dice que no había quien no haya visto esa película del coro Gracias. Y hasta el mensaje del pastor, de verdad, por medio de esta misión, también por medio del nacimiento de Jesús, también por medio de la muerte de Jesús y la resurrección. Todo esto estaba muy bien explicado, por eso es que nosotros estamos muy felices al ver cómo recibían este evangelio. No solo eso, en el 2021, con las 10 noticias más relevantes de la misión, una de las que podemos renombrar es que en el mes de junio el pastor Oxopar visitó a 6 lugares, también en el mes de septiembre visitó a más de 10 lugares y hicimos el CLF invitando a pastores de otras iglesias, a bishop de otras iglesias, invitando al pastor Oxopar, hicimos la conferencia de líderes cristianos, también hicimos seminarios bíblicos, no solo eso, sino que en diferentes ciudades se hizo las entrevistas del pastor Oxopar. Y por medio de esas entrevistas sabemos de que ya estas personas, para poder entrevistar al pastor, leyeron los libros de él. Y cuando le tuvieron la entrevista a él, podía compartir el evangelio. Cuando escuchamos este tema que tuvieron, nos daba mucha alegría. Sobre todo el canal 57 de Atlanta. La entrevistadora, ella compartía su testimonio y también veía sus lágrimas de alegría y cómo ella se sentía muy alegre. También con la familia en la noche participaron en el seminario y también con los varios canales de los Estados Unidos se hizo la entrevista del pastor, se transmitió también por medio de Facebook, se transmitió también por medio de YouTube. Y como yo soy el encargado de África, los misioneros de África también, sobre todo cuando el pastor fue entrevistado en el canal CTN, donde ya varias veces el pastor ha estado transmitiendo el estudio bíblico de San Juan en varios canales, en canales famosos, en canales cristianos, en diferentes canales se escucha el mensaje del pastor y todos los canales dice que han abierto las puertas hacia el mensaje que nos transmite el pastor sobre el perdón de los pecados. Sobre todo el presidente Jonathan Mills, de cómo recibió la salvación. Ahí podemos ver ese juicio que Dios ha hecho hacia nosotros. Y sobre la palabra de Isaías, también sobre el nuevo pacto. Así, para muchos pastores de África, también para muchos líderes cristianos, para muchos pastores de África, se pudo compartir este evangelio. Por eso, a causa del coronavirus, que nosotros estábamos viéndolo por medio de online, que por Facebook, por YouTube o por diferentes redes sociales,
los misioneros han hecho de que todas estas redes lleguen hacia donde los lugares que los misioneros todavía no han podido llegar. Por eso hemos visto la obra de Dios. Ahí en Siberia, por ejemplo, donde todavía no se ha ido, dice que ya los canales han transmitido los mensajes del pastor. En la India también en Sudamérica, en los lugares más remotos, por medio de los canales y las redes sociales se ha transmitido este mensaje de esperanza. Dentro de la iglesia también en Corea, nosotros por medio de YouTube hemos hecho el seminario bíblico, el retiro, también en CLF, el Congreso de Líderes Cristianos. Entonces, cuando nosotros hacemos estos seminarios bíblicos, antes tenían que ir hacia los lugares donde hacíamos el evento, pero ahora por medio del canal, por medio de la aplicación YouTube, nosotros transmitimos este mensaje. Entonces, hemos llegado a más personas con este evangelio. Este año también, este retiro de invierno, los hermanos han sacado sus vacaciones con las computadoras, se han ido a sus ciudades natales con los padres, están viendo estos mensajes y las prédicas en las casas, todos reunidos. Esto da mucho agradecimiento. También, aunque no se habían conectado con nosotros antes, pero buscando diferentes prédicas, muchas personas han conocido sobre la verdad que transmitimos en nuestra misión y en sus corazones han recibido la salvación. Así hemos tenido testimonios valiosos. Nosotros en la iglesia de Yangchon, desde la tercera semana, allí el viernes me llegó una llamada. Era una pastora y me dijo que ella por medio de la aplicación YouTube había escuchado nuestra prédica y que ella quería venir a visitarnos. Entonces el viernes en la mañana nosotros hacemos estudio bíblico para las damas y ella vino. Yo estaba en la iglesia de Gangnam en ese entonces y no pude encontrarme con ella, pero ella nos contaba que ella había salido de una escuela de teología también. Durante 16 años ella había trabajado como evangelista. También salió como doctorado también de teología. También ella fue bautizada. Ella enseñaba a otras personas, pero ella sentía de que en su corazón ella, por más que ella se esforzaba, por más que ella trataba de servir a Dios, por más que ella trataba de cumplir la ley, le faltaba un 2% en su corazón. Por eso dice que ella cayó en depresión. No sabía cómo solucionar este problema. Ella era un pastor que estaba enseñando a otras personas. Por eso no podía decirle a otras personas sus dificultades que tenía en el corazón, sino que tenía un 2% de algo que le faltaba en su corazón. Pero hace un año, su hijo visitó la iglesia de Gangnam y se empezó a congregar. Entonces el hijo le dijo: mamá, yo me congrego en la iglesia de Gangnam. Entonces la mamá dice que dijo: ¿qué? ¿La iglesia de Gangnam? ¿Dónde está el pastor Okso Park? No. Ahí es una secta. No debes escuchar su palabra. Por eso, ella había estudiado también sobre las sectas y por eso le había dicho a su hijo que no. Entonces, así este hijo, cuando fue a la iglesia del pastor Okso Park, decía: no, mamá, pero es diferente. Por eso, él estaba pensando sobre el pastor. Ella también empezó a escuchar la palabra del pastor Okso Park desde agosto del año pasado. Y ella quería ver si la palabra del pastor Okso Park realmente era una secta, o si él se basaba en la Biblia, o si él era alguien que conocía realmente la Biblia. Entonces, desde agosto, en su corazón, empezó a escuchar la palabra de todas las prédicas que estaban en YouTube.
se sentó y durante 6 horas escuchó las prédicas del pastor Oxopar. Y ella luego decía, yo creo en Dios hace 45 años. Yo más de 20 años he sido pastora, pero no podía solucionar este 2% que me faltaba en mi corazón. Tenía la depresión. Pero escuchando estas 6 horas de la prédica del pastor Oxopar, mi corazón se pudo solucionar completamente. Escuchando el mensaje que el pastor Oxopar estaba compartiendo, pude entender, ya Cristo hizo todo en la cruz. No es de que yo me tengo que esforzar para hacerlo bien, sino que ya he sido justificado por medio de ese sacrificio que ha hecho Cristo en la cruz. Entonces, en su corazón dice que tenía mucho agradecimiento, pero claro, no nos dijo a nosotros. Desde ese momento hasta ahora, todas las predicaciones que se subían en YouTube, ella escuchaba, ya sea el Congreso de Líderes Cristianos, ya sea el Retiro Espiritual, ya sea del Seminario Bíblico. En todos los meses, ella empezó a escuchar la prédica. Y ese día, ella pensaba, no, ya no voy a estar más tranquila. Yo voy a ir a la iglesia Misión Buenas Nuevas. Y por eso ella empezaba a buscar. Y ella vive en el lugar de Kangso. Entonces la iglesia de Yangchon, donde yo estoy, es el más cercano. Por eso es que ella nos buscó. Y la pastora, ella, en su corazón, estaba muy agradecida cuando ya escuchaba la palabra del pastor. Era como una hermana de nuestra misión. Ella estaba muy feliz y decía, ya no puedo esconder mi corazón. Tengo que ir a Misión Buenas Nuevas. Y así es que ella vino. Pero ese día, justo en la noche, se iba a transmitir la película Fontos acá en la iglesia de Gangnam. Entonces, por eso las hermanas, nosotros vamos a ir a ver la transmisión de la película de Navidad. ¿Quiere ir con nosotros? Si usted va a ir con nosotros, puede encontrarse con el pastor Oxopar también. Sí, yo quiero ir entonces. Y por eso ese día dice que fue con las hermanas para ver la película. Y cuando yo bajé, estaba con mascarilla. Y yo también la primera vez que la había visto. Pero ella me vio y me dijo, usted es el pastor Ihon Mok, ¿verdad? Y yo me asusté. Y luego estaba el pastor Kim Jeong y le dijo, ¿usted es el pastor Kim Jeong? Yo he escuchado todas las prédicas del pastor Oxopar que están en YouTube. Y también he escuchado todas las prédicas de los pastores que están en YouTube, todos de ustedes también. Entonces, durante varios meses. Y por eso ella lo decía, ella estaba muy feliz. Y el pastor Oxopar estaba bajando del ascensor y estaba yendo hacia el lobby. Entonces yo fui y le dije, pastor, ella es una pastora. Durante 45 años ella no podía encontrar la felicidad en su corazón, por eso tenía mucha tristeza y tenía también, por eso ella tenía en su corazón depresión. Pero escuchando 6 horas de sus prédicas, pastor, ella pudo solucionar el problema que tenía en su pecado que no lo había podido solucionar hace 45 años. Y así pudo encontrar el camino correcto de la vida de fe. Y por eso desde ese momento hasta ahora, durante 5 meses, ella ha estado escuchando todas las prédicas que suben en YouTube y hoy ha venido aquí. Y el pastor estaba muy asombrado y se acercó a la pastora y así se saludaron. Desde ese momento, ahora la pastora se congrega en nuestra misión como una hermana y también viene a nuestra iglesia el domingo. Y ya el último domingo del 2021, ella testificó su testimonio de salvación y para todos nosotros nos dio mucho agradecimiento. Ahora ella nos dice, pastor, no me diga pastora, yo soy hermana, solamente dígame hermana, por favor. Y yo le digo, sí, hermana, pero ella se siente muy feliz aunque le decimos hermana. Hermanos, a causa del coronavirus,
Claro, nosotros no hemos ido personalmente a buscar a las personas, pero por medio de las redes sociales y el internet, muchas personas han escuchado el Evangelio. Algunos seguro que no nos han buscado porque están lejos, pero ellos han recibido este Evangelio, este perdón de pecados, y muchas personas están felices, tienen este perdón de pecado en sus corazones. Yo el día de hoy, leyendo aquí en Génesis capítulo 1, yo leyendo este capítulo, en mi corazón estaba muy agradecido. Yo hoy he leído Génesis capítulo 1, el versículo 1. Esta palabra de Génesis capítulo 1 en mi corazón me ha dado mucho agradecimiento. Esta palabra de Génesis, Moisés en el año 1491 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo en el desierto, cuando estaba en el monte Sinaí, estando durante 40 días, Moisés recibió la ley desde Dios y también recibió estos 5 libros de Moisés que podemos decir Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Escribió estos 5 libros, Dios fue quien le dijo y Moisés los escribió. Los judíos dicen de que existen los 39 libros del Antiguo Testamento y no creen en los del Nuevo Testamento, que son 27. Nosotros creemos en los 66 libros, ¿no? En esos 39 libros del Antiguo Testamento, ellos dicen que Génesis es el libro más de la Biblia, más importante de la Biblia, sobre todo porque Moisés fue el que lo hizo. También Génesis capítulo 1, versículo 1 es el más importante para ellos. Aquí en el versículo 1 yo estaba leyendo y en mi corazón, hace 3500 años Moisés escribió esta palabra desde Dios y hasta esta época hemos recibido esta palabra exactamente por medio de esta Biblia. Por eso me sentía muy agradecido. Claro que nosotros no tenemos el libro original de la Biblia, sino que tenemos la copia de esa copia y otra copia. Y hasta ahora solamente dicen de que el texto masorético fue la versión más antigua de la Biblia hebrea que existe hasta ahora. En 1947, en el lugar que se llama Qumran, en una cueva, se encontró unos textos. Un joven estaba buscando a sus ovejas y encontró una cueva. Entonces dice que como tenía miedo de entrar a esa cueva, agarró una piedra y la tiró dentro de la cueva y se escuchó que algo se rompió. Entonces por eso él entró con fuego, entró y vio de que habían como unos rollos de papel dentro de unas jarras. Y él viendo eso dice que lo vendió en una tienda de cosas antiguas a un precio muy barato, ¿no? Y eso se pudo descubrir en el mundo. Y por eso se descubrió sobre estas copias y en 11 cuevas más se pudo encontrar más textos sobre la Biblia. Estaban escritos en papiro, estaban escritos en rollos y se encontró esto. Estos libros, uno por uno, lo primero que se descubrió fue el libro de Isaías. Y luego se encontró también Génesis, Éxodo, Levíticos, y así uno a uno, cuando los investigadores descubrieron esto y los unieron, son iguales, es el mismo texto a la Biblia que nosotros tenemos actualmente. No tiene nada de diferencia, sino que es totalmente igual. Por eso dice que todos estaban asombrados. Estos textos que fueron descubiertos, dice que fueron escritos en el siglo II o en el siglo III. Cuando se descubrieron estos textos, en el siglo II o en el siglo III, dice que fueron de esos siglos. Entonces, imagínense que son textos muy valiosos y fueron estos textos que fueron escritos antes del nacimiento de Jesús, fueron descubiertos en la cueva de Qumran. Yo viendo esto, decía, Dios,
esta Biblia desea que nosotros también en esta época, en esta era que vivimos, podemos conocer exactamente la palabra de Dios. 3.500 años antes, cuando Moisés escribió la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra, ¿cómo será que el humano va a saber sobre la creación del mundo si ni siquiera había nacido? Pero Dios le mostró a Moisés. Y hace 3.500 años Moisés lo escribió y hasta ahora se fue cuidado esta palabra de Dios. Esta palabra siguió hasta ahora. Por eso es que nosotros ahora fácilmente podemos leer en la Biblia esta palabra. Y si decimos de que entre los 5 libros de Moisés, Génesis es el más importante y entre Génesis el versículo 1 es el más importante, entonces aquí imagínense qué secreto tan valioso de Dios está escondido en este versículo. Y en el Antiguo Testamento está hablando sobre Jesús que va a venir. En el Nuevo Testamento está hablando sobre Jesús que ya vino. En San Juan capítulo 5, versículo 39, San Juan capítulo 5, versículo 39, vamos a buscar. Jesús en el estanque de Betesda, luego de sanar al enfermo por 38 años, mientras él hablaba con los judíos, él les dice esto. En el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús también está diciendo, la Biblia es mi testimonio. Desde Génesis, todos los 39 libros del Antiguo Testamento están hablando sobre Jesús. Y luego vamos a ver también en el versículo 46. Versículo 46 dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Sí, y en los 5 libros de Moisés no solamente está escrito sobre la ley y las normas, no, sino que el tabernáculo está hablando sobre Jesús. Todo está hablando sobre Jesús, la lámpara, la mesa del pan, también está hablando del sacrificio que se da, la puerta del tabernáculo, los 4 colores de la puerta. Todos esos colores también hablan sobre Jesús. Y también todo lo que está dentro del tabernáculo, todo lo que está, las ofrendas que aparecen dentro de este tabernáculo también. Todo esto habla sobre Jesús. Pero lastimosamente los judíos, leyendo este Antiguo Testamento, no entienden, no han visto a Jesús. Dicen de que ellos todavía están buscando a Jesús, que vino hace 2000 años. Ellos no lo piensan como el Mesías, sino que todavía lo están esperando. Pero nosotros que somos gentiles, por medio de Génesis capítulo 1, desde el versículo 1, hemos descubierto en el Antiguo Testamento cómo Dios nos habla sobre Jesús. ¿Cuántas veces podemos ver el libro de cómo nos expresa sobre Jesús? Sobre todo en Isaías, cómo nos habla sobre Jesús. Pero los judíos no entienden esto. Y Jesús también, ¿qué dice? Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió sobre mí. Entonces aquí, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo? Este mundo, esta creación. Y nosotros los humanos, todo esto que Dios ha hecho. Aquí dice Dios. Lo primero que nos dice la Biblia, ¿qué es? Dios fue el que creó. Dios fue el que creó este cielo, la tierra, los humanos. Aquí dentro de esta palabra está asombroso, ¿no? ¿Por qué los humanos se sienten con miedo, con temor? Dios tiene que ser el sujeto de nuestra vida. Dios tiene que ser el personaje de nuestra vida. Pero cuando el humano
sigue su propio camino, sucede el problema. Cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, Satanás les engañó, abrieron sus ojos y ellos escucharon que Satanás les decía, ¿quieres ser como Dios? Y ellos que pensaron que ellos iban a tener el mismo poder igual que Dios. Ellos querían ser el centro de su vida, ellos querían ser el poder de su vida. Pero desde ese momento comienza el problema en la vida de las personas. ¿Por qué las personas nos sentimos frustrados, con dolores, con dificultades? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser el centro de nuestra vida, pero es importante qué es lo que ve Dios, qué es lo que ha dicho Dios sobre nosotros, qué es lo que Dios piensa sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros todo queremos verlo de cómo yo lo estoy viendo, cómo yo lo estoy sintiendo, desde ahí comienzan los problemas. Pero nosotros haciendo la vida de fe, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, cuando nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados y podemos pasar de nuestro pensamiento a la palabra de Dios, por eso es que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos, Dios creó a todas las personas. Entonces, todos nosotros podemos ver de que estamos rodeados por Dios. Todo nuestro centro tiene que ser Dios. Moisés escribió algo muy importante, Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo creó, nosotros somos su creación, nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra vida y nosotros somos su creación. Entonces nosotros con tan solo saber eso estamos muy felices, ¿verdad? Después en el versículo 2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sí, nosotros conocemos bien esta palabra, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía y dice que había mucho desorden. ¿Qué quiere decir desorden? Que no está todo en su lugar. Y dice que había vacío y que había unas tinieblas en la faz del abismo. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía. Entonces, este mundo estaba lleno de agua y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra en mi corazón me daba agradecimiento. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir se movía? ¿Qué quiere decir mover? En inglés dice hovering, hovering. Sí, así dice en inglés. La semana antepasada, con el misionero Johan Kim y con los misioneros, estábamos hablando sobre la Biblia. Yo le pregunté al misionero Johan Kim, ¿qué significa esta palabra que se dice mover? ¿Qué significa hovering? Entonces, no hablando de la manera de bíblica, sino que esa palabra, ¿qué significa? Cuando un helicóptero, cuando se está moviendo y esas alas que se mueven, se le dice que es esa expresión. Y esta palabra hovering se utiliza en Deuteronomios capítulo 32, versículo 11. Aquí en el versículo 11 aparece, miren, aquí aparece en pantalla, dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí está hablando de que esta águila estaba teniendo a sus polluelos, pero ya esta vez que estos pollos salen, entonces aquí vemos cómo el águila trabaja para sus polluelos. Los cuida, los toma, los enseña y así les hace de que sean estas águilas fuertes. Aquí está escrito en este libro. Entonces, esta palabra que dice se movía, Dios se movía, es como una expresión de que Dios está cuidándonos, así como el águila que se mueve a cuidar a sus pollos. Entonces, esta palabra de Génesis 1, versículo 1 y 2
era muy grandioso. Nosotros estábamos en desorden y vacío, pero el Espíritu de Dios, así como si fueran las alas de las águilas, estaba moviéndose, cuidándonos. Y en el versículo 3 que dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y nos guió a nosotros a la luz. ¿Qué es la luz, hermanos? Cuando quiere decir que sea la luz, quiere decir que desapareció la oscuridad. Cuando ya se va esta oscuridad, ya se fue el vacío, ya se fue el desorden, ya se fueron las tinieblas también. Ahora Dios estaba ordenando todas las cosas, Dios estaba haciendo la creación, Dios estaba llenando todas las cosas de Dios. Y por eso ahora con la luz de Dios, todo se convertía en felicidad, en alegría. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu de Dios se movía, dice. Está dentro de ese versículo. En el Antiguo Testamento, también en el hebreo, Rahab significa se movía. ¿Saben dónde también se utiliza? En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, ¿verdad? Aquí también aparece Lahab, que significa mover. Entonces, si vemos en el versículo 10 de Deuteronomio, capítulo 32, aquí dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Este versículo, luego en el versículo 11, aquí está expresado como Génesis capítulo 1, versículo 1. Claro, yo no sé muy bien el hebreo, pero aquí está diciendo el desierto y la horrible soledad. Aquí está diciendo lo mismo, como que estaba desordenado y vacío, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, estaba una tierra desordenada y vacía y las tinieblas, pero aquí dice que Dios se movía y creó la luz. Por eso, de la oscuridad hizo la luz. Así también, aquí está diciendo que en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Por eso es que así como esa tierra desordenada y vacía, que estaba lleno de tinieblas, ya se llenó de paz, se llenó de luz. ¿Por qué? Porque este desorden, este vacío fue echado por Dios y Dios nos guió hacia la luz. Por eso, Génesis 1, aquí está diciendo cómo Dios por medio de Moisés, hace tantos millones de años, Dios nos está expresando ese corazón. Hoy también ha llegado hasta nosotros exactamente, aunque ha pasado tanto tiempo. ¿No les parece asombroso? Dios, lo primero es que Génesis capítulo 1, versículo 2, versículo 3, ¿qué está diciendo? Sea la luz. Aquí, ¿qué es lo que quiere decir? En San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo. Sí, San Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí, ¿qué está diciendo? El verbo sobre Jesús. Jesús se hizo tierra. Jesús se hizo humano como nosotros. Entonces, aquí en el versículo 2 que está diciendo, este era en el principio con Dios. Luego todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, el versículo 3, el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí, aquí está hablando lo mismo como en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Que está hablando de la luz. ¿Qué es la luz? No es la luz de la electricidad, no es la luz del sol, sino que es la luz de Jesús. La luz que dice aquí en Génesis capítulo 1, versículo 3. La luz de Jesús. Entonces, por eso es que hoy esta luz entra a nuestro corazón. Y luego, en el capítulo 1 de San Juan, en el versículo 9,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, aquí dice, esta luz no es la luz del sol, porque el sol se hace hasta el cuarto día. Entonces, esta luz que está alumbrando el mundo no es la luz que nosotros conocemos, sino que es la luz que está en el corazón de las personas. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que es la luz que quita la oscuridad, la luz que quita el vacío, la luz que quita las tinieblas que estaban en nuestro corazón, la luz que quita el dolor, la tristeza, la angustia, esa luz que cuando entra a nuestro corazón hace que el corazón de las personas se llene solamente de la luz. Y Dios en el capítulo 1 de Génesis, ¿qué es lo que dice? Lo primero que Él nos dio fue la luz de Cristo. Esto también en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que dice que resplandece nuestro corazón. Entonces, es esta palabra que aparece en Génesis 1, versículo 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios resplandeció nuestros corazones con esa luz de Cristo. Esa luz llegó a nuestro corazón, es la luz que ahora está en nuestro corazón. Cuando la tierra estaba en desorden y vacío y las tinieblas estaban, dice de que Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir Rahab? Rahab se movía. Entonces, por eso es de que ese movimiento de Dios cambió este mundo y todo se convirtió en la luz. Y por medio de la luz viene el cambio. Entonces, por eso me sentía muy agradecido y muy feliz. Parecía desorden, vacío, un desierto, pero Dios que dice que nos está cuidando, que Él está sobre nosotros como la niña de su ojo, así también que nosotros podemos entrar al mundo de la gloria de Dios, en el mundo eterno, en el mundo feliz, en el mundo de la bendición de Dios. Dios nos guía de esa manera. Yo, esta palabra, cuando la leo, me hace acordar sobre la mujer adúltera. La mujer adúltera fue atrapada en el mismo acto del adulterio. Los fariseos la arrastraron por todo el camino. Esa mujer, cuando vemos su corazón estaba desordenado, vacío, tenía tinieblas. Así, ese pensamiento que ella tenía, adúltero, se convirtió en un pecado. Ahora tenía que morir apedreada. Pero esta forma de la mujer es como una muestra del desorden, del vacío. Su rostro seguramente estaba lleno de miedo, lleno de temor, lleno de desorden. Seguramente se habrá arrepentido. Ella en su rostro seguro lo habrá demostrado. Vemos aquí que en ella se puede ver el Génesis capítulo 1, versículo 2. Pero luego Jesús se encuentra con él. ¿Y qué hace? Le cuida, le protege, le da la luz. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así como la águila cuida a sus pollos, les da de comer y luego dice que con sus alas les cuida y les hace de que sean águilas fuertes, águilas valientes. Así también, cuando está en el desierto, Dios se encuentra con nosotros y así como esa mujer adúltera, ella estaba como el corazón de ella estaba como el desierto, desordenado y vacío, pero Dios se encontró con ella, Dios la cuidó, Jesús la cuidó. Así también, en nuestro corazón también, como la mujer adúltera, ella pudo vivir. Y todas las personas que querían condenarla hicieron de que todos tiraran la piedra. Les mandó a todos a regresar. ¿Y qué dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más, le dijo. Y así de esa manera Jesús la hizo salir de la condenación. Y también
en San Juan 8:12, que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Imagínense, hermanos, qué versículo tan hermoso. Moisés, hace 3500 años, cuando él escribió el libro de Génesis, lo primero que él escribió en el versículo 1, que fue que Dios creó los cielos en la tierra. Luego escribió en el versículo 2 cómo es la tierra. En el versículo 3 escribió que Jesús es la luz de este mundo. Entonces es lo mismo que vemos la historia de la mujer adúltera. Así también Jesús está dentro de esa historia. Jesús vino a este mundo y como las águilas nos está cuidando, se movía sobre nuestras vidas, entra en la vida de cada uno de nosotros y que nos dice: sea la luz, y dice que con esa luz del rostro de Cristo, así dice que Jesús alumbró la vida de esta mujer adúltera, alumbró la vida del enfermo por 38 años, alumbró la vida de la mujer samaritana, alumbró la vida del ciego de nacimiento, alumbró la vida de Marta y María. Así vemos desde Génesis 1 está toda la promesa. En Génesis 2 está hablando cómo es la tierra y en el versículo 3 está escrito cómo es de que Dios nos guía a la luz. Ahí está escrito todo. Amén. Entonces, esta mujer adúltera, ¿es solo de la historia de ella? No, está hablando sobre nosotros. Ella tenía que morir apedreada, pero así como el águila, ¿verdad?, que cuida a sus pollos, ella que pone sus alas, esa mujer estaba en desorden, estaba vacía, estaba en las tinieblas, pero dice de que Dios se movía. ¿Qué quiere decir? Jesús también, con el cuerpo humano, vino a este mundo para encontrarse con la mujer adúltera. ¿Y qué hizo? Le protegió, se encontró con ella, la cuidó como la niña de su ojo. Y dijo: sea la luz. Y luego, ¿qué es lo que decía Jesús en el versículo 12? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así vemos cómo en el corazón de esta mujer también se puede ver la gloria de Dios. La mujer que fue atrapada en el acto mismo del adulterio no solamente está hablando sobre ella, está hablando sobre nosotros, hermanos, está hablando sobre todos los humanos de este mundo. Y luego vamos a hablar un poco sobre la mujer samaritana también. También esta mujer que sale, ¿ella qué corazón tenía? Ella era una mujer que tenía sed. Era una mujer samaritana que era insultada por los israelitas. Era una persona que era tratada como pecador para los israelitas. Aparte de eso, viendo el pasado de ella, ya 5 veces se había casado. Imagínense, hasta el esposo que tenía ahorita también no era el esposo que ella deseaba y también no era un esposo aceptable. Ella se sentía con tanta culpabilidad, ella se sentía en desorden, en vacío, ella se sentía en tinieblas. Pero aquí Jesús, cuando se acercó a ella, a la mujer samaritana, le estaba esperando. Jesús la encontró con ella, Jesús la cuidó, Jesús le cuidó como la niña de su ojo. Y dice que Jesús se movía y así había Rahab sobre ella. Entonces por eso es que se pudo mover, Jesús la pudo cuidar. Por eso es que esta mujer pudo salir de esa sed que ella tenía. ¿Y qué hizo? Entró al mundo de la luz. Esta mujer hermanos, esta mujer antes de encontrarse con Jesús, en Génesis capítulo 1, ella estaba en el versículo 2. Ella estaba en desorden y vacío, pero luego que se encontró con Jesús, y Jesús le dice a esta mujer: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer hasta ahora, ella había tomado el agua que salía de la tierra. Ella solo conocía esa agua. Ella había tomado de esa agua, pero nuevamente le hacía tener sed.
Pero luego de encontrarse con Jesús, le decía, no tomes de esta agua. Aquí Jesús le dice, el agua que yo te doy. Mire, vamos a ver San Juan, capítulo 4. Vamos a buscar, hermanos. San Juan, capítulo 4, el versículo 13. San Juan capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando sobre el pozo de Jacob, ¿verdad? Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ella no conocía cuál era esta agua. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios mío, esta mujer cuando escuchó esto, habrá dicho, ¿qué tipo de agua es que eternamente no da sed? ¿Qué tipo de agua es que eternamente fluye agua de vida eterna? Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí, quiero decirle así de esa manera a ustedes. Claro, nosotros no lo hemos leído todo, pero en Génesis capítulo 1, versículo 6, Dios habla sobre el segundo día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, en el segundo día, Dios hace las expansiones y solamente estaba lleno de agua. Dice que separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y yo leyendo esta palabra, pensaba, esta mujer samaritana que habla sobre el agua. Hay dos tipos de agua. Hay una agua que habla sobre las aguas que están sobre la expansión y las aguas que están debajo de la expansión. Todo era una sola agua, pero se dividió. Entonces, hay aguas que están debajo de la expansión y aguas que están sobre la expansión. Y yo creo que esta mujer hasta ahora había tomado las aguas que están debajo de la expansión. Esa agua que está lleno de desorden, de vacío. Esa agua que está lleno de oscuridad. Cuando ella tomaba de esa agua, en el corazón de ella no se sentía satisfecha de la sed. Pero Jesús le dice, no tomes más esa agua, sino que ¿cuál es esa agua? Es el agua de Jesús que viene desde el cielo. Jesús en San Juan capítulo 7, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo de que es el agua de vida y es el pan de vida. Jesús, cuando está conectado con Dios, es la vida. Todo lo que se conecta con Jesús da vida. El pan de vida, el árbol de vida, el agua de vida, todo esto es vida. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 13? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aquí que está diciendo que el agua es Jesús. Ella hasta ahora había vivido tomando el agua de este mundo, pero conversando con Jesús, ¿qué pasó? Ella estando en la oscuridad, en el desorden, en el vacío, pero dice que porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo, dice. Así también Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, en el corazón de ella le dio la luz. Y en esta mujer samaritana que estuvo en este estanque hasta ahora, ella estaba buscando el agua del desorden y el vacío, pero luego de encontrarse con Jesús fue cuidada, ella fue guiada por Dios, ella fue
movida por Dios, así como el águila que guía a sus polluelos, ¿verdad? Así también es que esta mujer pudo pasar al mundo de la vida, del agua de vida eterna. Por eso es que ahora ella podía disfrutar de esa agua que está sobre la expansión. Entonces, por eso yo decía, el segundo día Dios dividió las aguas. Entonces, antes, si esta mujer solamente podía probar el agua que estaba debajo de las expansiones, ahora podía tomar del agua que está sobre la expansión. Entonces, en este mundo hay dos tipos de personas. Están las personas de este mundo y las personas que por medio de Jesucristo son miembros del cielo. Aunque son las mismas personas, pero hay personas que pertenecen a este mundo y hay personas que pertenecen al cielo. Que entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y luego dice, dos personas están durmiendo, uno es trasladado y el otro es dejado. Así como dice que dividan los aguas. Así también esta mujer. En Génesis capítulo 1, versículo 2, ella estaba en desorden y en vacío, pero por medio de Jesús, esta mujer, ahora con el agua del cielo, ahora como hijo de Dios, así es que ella pudo ser por medio de Jesucristo. Así también como esa mujer samaritana, también, hermanos, está hablando sobre nosotros. Entonces, el día de hoy, por medio del retiro, por medio de Moisés, primero lo que Dios nos quiso decir a nosotros, que es el versículo 1, pasando al versículo 2, cómo en el versículo 2 pasó al versículo 3, y cómo es que Jesús en la cruz nos hizo justificados a nosotros que estábamos en el versículo 2. Por eso nos da mucho agradecimiento. Entonces, hermanos, espero que por medio de este retiro ustedes también puedan escuchar la palabra, porque es de mucha bendición y de mucha guía para ustedes. Yo sé que el Espíritu Santo les va a guiar a cada uno de ustedes. Entonces, espero que en esta madrugada, así como Dios nos dio Génesis capítulo 1, el versículo 1, también en nosotros, hermanos, Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. Entonces ahora somos hijos de luz. Ahora ya somos hijos que tenemos el agua que está sobre la expansión. Entonces por eso me siento muy agradecido. Sí, hasta aquí me gustaría compartir, entonces vamos a orar. Señor amado, te damos gracias. Por medio de este retiro, nosotros hemos escuchado la palabra. En este mundo, así como en Génesis capítulo 1, el versículo 2, nosotros estábamos en desorden y vacío y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ahora Dios está sobre la luz. Pero ahora Dios se movía sobre la faz de las aguas y esto hizo de que se convirtiera en luz. Así también en nosotros, Dios nos está guiando por la valiosa palabra. Muchas gracias. Te pedimos que en cada momento los hermanos puedan recibir gran esperanza por medio de la palabra de Dios. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.